Bienvenido a Misterios Clásicos, donde las sombras esconden secretos y cada pista conduce a un peligro aún mayor. Esta noche, la señorita Marple se enfrenta a El secreto del astrolabio dorado. Una muerte en silencio, una reliquia que brilla con amenaza. ¿Pero qué verdad esconde? Sírvete algo caliente y que comience el misterio. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? Quizás desde algún lugar seguro y cálido, con una taza de té. Pero aquí, en el tranquilo pueblo de Little Bramwell, un ruido en la noche estaba a punto de perturbar toda paz. Comenzó con un estruendo estrepitoso que resonó por el estrecho callejón junto a la iglesia. Las ventanas se abrieron de golpe, asomaron cabezas y, en cuestión de segundos, todo el pueblo bullía de especulaciones. «¡Un accidente!», murmuró el señor Fletcher, el tendero, poniéndose las zapatillas. Un coche se estrelló contra la pared, pero la señorita Marple, que estaba despierta tejiendo junto al fuego, pensó de otra manera. Había vivido demasiado, había visto demasiado y había oído suficientes estruendos nocturnos como para saber que éste tenía una curiosa intención. Para cuando los aldeanos se reunieron en el lugar, la verdad emergió, o mejor dicho, el primer atisbo de ella. Un automóvil, efectivamente, se había estrellado contra el muro bajo de piedras cerca de la vicaría. Su parte delantera estaba destrozada y los cristales brillaban como la escarcha en la carretera. Pero fue lo que yacía sobre la hierba lo que acalla los murmullos. Un hombre desconocido, ajeno a la familia, con el abrigo rasgado y el brazo extendido de forma antinatural. Estaba muerto, y en su mano, curiosamente, aferraba un pequeño objeto brillante que reflejaba la luz de la luna, un astrolabio de latón ornamentado, cuyas delicadas marcas centelleaban como si se burlaran de la oscuridad. La señora Larkin, la esposa del vicario, se quedó sin aliento. «¿Qué demonios es eso?» «Algún tipo de instrumento», dijo el agente Simmons, ya nervioso, mientras intentaba alejar a los curiosos. «Retrocedan, por favor, todos». Los penetrantes ojos azules de la señorita Marple se detuvieron en el astrolabio. Una vez había visto algo similar en una tienda de antigüedades de Bath. ¿Pero qué sentido tenía algo así allí, aferrado por la mano de un desconocido muerto, en un callejón del pueblo a medianoche? El agente se envanece. Probablemente era un ladrón, huyendo de la justicia. Perdió el control. Eso es todo. Pero la señorita Marple notó algo que él no notó. Los zapatos del hombre estaban lustrados. Su corbata estaba perfectamente anudada, aunque ahora estaba manchada de sangre. No era un vagabundo ni un ladrón desesperado. Y lo más importante, la mano del hombre que aferraba el astrolabio ya estaba rígida. Demasiado rígida, pensó, para alguien que acababa de morir. Los aldeanos murmuraban sus teorías sobre contrabando, espionaje, incluso un romance que salió mal. Pero la señorita Marple, apoyada en silencio sobre su bastón, vio lo que ellos no. La señora. Larkin susurrando nerviosamente a su esposo, el agente Simmons, evitando por completo el astrolabio, y el joven Timothy Harris deteniéndose demasiado tiempo, con la mirada fija en el objeto con algo parecido a reconocerlo. «Váyanse a sus casas», ladró Simmons. «Esto es asunto de la policía ahora». Sin embargo, nadie se movió, porque en pueblos como este, lo inusual es tan irresistible como el escándalo. «Es extraño, ¿verdad?», dijo la señorita Marple en voz baja, más para sí misma que para nadie, «que un caballero muera sosteniendo algo que pertenece al estudio de un erudito en lugar de a un arcén en Bramwell». Sus palabras fueron en gran medida ignoradas, pero aquellos que la conocían bien, aquellos que recordaban los momentos en que se demostró que la señorita Marple tenía razón, se sintieron incómodos. Una vez cubierto el cuerpo y despejado el lugar, el astrolabio fue puesto bajo custodia policial.
Pero la mirada de la señorita Marple se posó en Timothy Harris, quien se escabulló calle abajo, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros tensos. Y justo cuando los últimos aldeanos se dispersaron, un nuevo sonido atravesó la noche, un grito estridente proveniente del jardín de la vicaría. Les esperaba otro shock. Quédate con nosotros hasta el final. Solo entonces se revelará la verdad. El grito rasgó la noche, un grito débil y desesperado que pareció paralizar a los aldeanos. Varias mujeres se aferraron a sus chales y un hombre maldijo en voz baja. La señorita Marple, apoyándose ligeramente en su bastón, se giró hacia el jardín de la vicaría sin dudarlo. No era de las que dejaban pasar semejante sonido sin analizar. El agente Simmons, con la cara roja y nervioso, se adelantó a toda prisa, resoplando y murmurando sobre las confusas interrupciones. Pero los aldeanos lo siguieron en una silenciosa procesión, como atraídos por un imán terrible. El jardín de la vicaría solía ser un lugar tranquilo. Sus arriates impecables y setos podados reflejaban el orden. Esta noche, sin embargo, la luz de las farolas que se filtraba por las ventanas traseras revelaba algo muy diferente. La señora Larkin estaba de pie junto al banco de piedra, apretándose las manos con miedo. Sus ojos estaban fijos en un rosal pisoteado, donde la tierra había sido removida recientemente. «¡Lo vi!», balbuceó mientras Simon se acercaba. Una figura que se movía rápidamente por el jardín. Estaba cerrando las contraventanas cuando lo vi. Y entonces ese sonido espantoso vino justo de allí. El agente miró al suelo con los ojos entrecerrados. Tonterías. Aquí no hay nada más que tallos rotos. Pero la señorita Marple se inclinó lentamente, con la mirada penetrante. Tocó la tierra removida con los dedos, notando lo recientes que eran las marcas, como las rosas habían sido aplastadas. Algo había caído allí, un pequeño trozo de tela, rasgado y enganchado en las espinas. Lo pellizcó con delicadeza y lo levantó. «Lana oscura», murmuró, casi para sí misma. «De un abrigo de hombre, quizá». La señora Larkin sollozó levemente. «Oh, fue horrible, señorita Marple. La forma en que se movía era como si quisiera ocultar algo». Timothy Harris, uno de los últimos en llegar, habló demasiado rápido. Probablemente era un vagabundo, asustado por el alboroto. Su voz se quebró en la última palabra y evitó las miradas que se volvieron hacia él. La señorita Marple observó en silencio. Un chico de su edad no debería haber salido tan tarde, ni debería haber sabido tanto sobre forasteros y vagabundos. Su afán por justificar el asunto era en sí mismo sospechoso. El agente Simmons gritó: «¡Ya basta!». Todos a sus casas. La muerte de ese hombre ya es suficiente tragedia, sin hablar de merodeadores en los jardines. Yo me hago cargo. Pero era evidente para todos que tenía poca autoridad real sobre cualquier cosa. Su mirada se había posado nerviosamente en el retazo de tela que la señorita Marple sostenía en su mano, y su voz carecía de convicción. La señorita Marple habló con suavidad, aunque sus palabras tenían peso. Sería imprudente, agente, desestimar algo que podría resultar importante. Al fin y al cabo, un grito no nace de las rosas. Alguien estuvo aquí, y por poco. Los aldeanos se quedaron, murmurando entre sí. Las teorías se extendieron como chispas, robos, reuniones secretas, incluso fantasmas. La señorita Marple las oía todas, dándoles vueltas en la cabeza, buscando entre la paja la única pequeña verdad que importaría. Finalmente, la multitud se dispersó, dejando solo a Simmons, la señora Larkin y la señora Marple en el jardín. La señora Larkin estaba pálida y temblorosa. «¿Cree usted, señorita Marple, que podría estar relacionado? Ese hombre horrible, el accidente y ahora esto». La señorita Marple apoyó la mano suavemente en el brazo de la mujer. En la vida
Las cosas suelen estar más conectadas que separadas, querida. Un hilo lleva a otro, hasta que se descubre el patrón completo. Pero solo si uno mira con atención. El agente resopló, pero no la contradijo. Parecía extrañamente ansioso por zanjar el asunto, instando a la señora Larkin a entrar y murmurando sobre presentar su informe. Sin embargo, sus ojos seguían desviándose hacia el terreno removido, como si quisiera ignorarlo, y no pudiera. Cuando la señorita Marple finalmente regresó a su casa, el camino estaba oscuro y silencioso una vez más. Sin embargo, la noche parecía traer consigo un susurro de inquietud. Se detuvo junto a la puerta, mirando hacia la vicaría. En su larga vida, había aprendido a distinguir entre eventos fortuitos y actos deliberados. Los sucesos de esa noche mostraban todas las señales de una intención deliberada. Dentro dejó el trozo de lana sobre su escritorio y lo examinó a la luz de la lámpara. Era, en efecto, de un abrigo de hombre de buena tela, aunque desgastado en los bordes. No del refinado desconocido, que yacía muerto, sino de otra persona, alguien que había estado en el jardín mientras los aldeanos se agolpaban junto al automóvil. Se quedó muy quieta, con las agujas de tejer intactas, mientras las piezas se movían en su mente. ¿Por qué había muerto el hombre agarrando el astrolabio? ¿Por qué otro se había escondido en el jardín de la vicaría al mismo tiempo? ¿Y qué había provocado ese grito, tan agudo y repentino, que los había atraído a todos hacia las rosas? Sabía que el pueblo se levantaría mañana lleno de chismes, y ya presentía que algunas lenguas hablarían con demasiada libertad, mientras que otras guardaron un silencio sospechoso. La naturaleza humana era un libro abierto para ella, si uno se molesta en leerlo. Y, en efecto, las primeras páginas de esta historia ya estaban llenas de contradicciones. La mano rígida del desconocido, los zapatos lustrados, el astrolabio demasiado fino para ser posesión común, la apresurada negación del chico, la nerviosa evasión del alguacil, la esposa del vicario temblando de algo más que miedo. La señorita Marple se recostó, con expresión apacible, pero sus ojos brillaban con una tranquila certeza. No era un accidente, ni una casualidad del destino. Alguien lo había planeado con cuidado, aunque no con el suficiente cuidado, y ella, con su sencilla sabiduría de aldea, lo descubriría. Afuera de su ventana, el reloj de la iglesia dio la medianoche. El sonido resonó en el aire quieto, un solemne recordatorio de que la muerte había llegado a Little Bramwell, y con ella saldrían a la luz secretos que ciertos aldeanos harían cualquier cosa por mantener ocultos. La mañana siguiente prometía respuestas. Y, sin embargo, como la señorita Marple sabía mejor que nadie, las respuestas en los pueblos solían suscitar más preguntas. Apartó el retazo de lana y apagó la lámpara. Pero incluso mientras la habitación se oscurecía, sus pensamientos permanecieron alerta, observando y esperando, como siempre. En ese preciso instante, en otra cabaña al otro lado del pueblo, una vela titilaba hasta bien entrada la noche. Alguien más estaba despierto, alguien cuyas manos se movían nerviosamente mientras guardaba papeles y cerraba una pequeña caja de madera con una llave de latón. Y aunque las cortinas estaban corridas, si la señorita Marple las hubiera visto, habría reconocido esa misma tela de lana oscura. Pero por ahora la noche guardaba sus secretos. El mañana los sacaría a la luz. La mañana en Little Bramwell amaneció con una luminosidad engañosa. La luz del sol se filtraba por las impecables cabañas y el aire traía el aroma a pan recién horneado. Para un visitante de paso, podría haber parecido la viva imagen de la paz, pero los propios aldeanos se despertaron con inusual entusiasmo, pues nadie había podido dormir plácidamente después de los sucesos de la noche anterior.
A las 8:30, la calle Mayor bullía. El mostrador del supermercado estaba lleno de amas de casa agarrando sus cestas, ansiosas no por manzanas ni harina, sino por las últimas noticias. La señora Carter declaró que el muerto era un espía extranjero, mientras que el señor Fletcher insistió en que estaba seguro de que se trataba de un ladrón de joyas de Londres. Una niña soltó la voz de que había oído que lo describen como profesor, lo que le valió una reprimenda y un recordatorio para que no se moviera. La señorita Marple, sentada recostada junto al escaparate de la tetería, escuchaba una expresión ligeramente divertida. No contribuía a las teorías descabelladas, simplemente observaba. El parpadeo de los ojos de la señora Carter al mencionar el nombre de Timothy Harris, la risita nerviosa de la joven Annie Fletcher al repetir lo que había dicho su padre, el silencio que se hacía cada vez que alguien mencionaba el astrolabio. La señorita Marple sabía que los chismes solían ser más reveladores por lo que evitaban que por lo que decían en voz alta. La campanilla sobre la puerta de la tetería sonó con fuerza y entró Timothy en persona. Estaba pálido, aunque intentó parecer despreocupado al pedir un bollo. Varios pares de ojos se volvieron hacia él. La señora Carter susurró un poco demasiado alto. ¿No lo vieron por el callejón después del accidente? Timothy se sonrojó, murmuró algo sobre que solo había salido a tomar aire y se apresuró a una mesa. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él. Los chicos no solían dar paseos solitarios a medianoche, ni solían parecer tan ansiosos a la mañana siguiente. Observó cómo tamborileaba inquieto con los dedos sobre la mesa y cómo evitaba mirar al grupo de aldeanos mayores que lo observaban. El vicario entró poco después, con el rostro demacrado y cansado. Se dirigió directamente hacia la señorita Marple, como buscando calma en su presencia. «Un asunto terrible», dijo en voz baja. La pobre señora Larkin apenas pegó un ojo. No puede apartar el grito de su mente. La señorita Marple asintió con compasión. «Sí, esas conmociones persisten, pero quizá, querido vicario, pueda recordar más con más claridad esta mañana. La mente suele funcionar así». Antes de que el vicario pudiera responder, el agente Simmons entró por la puerta, resoplando y oficioso. «Bueno», declaró, «les agradeceré a todos que dejen de hablar. Hay asuntos oficiales en marcha. La especulación no sirve de nada. Las palabras podrían haber tenido más peso si no las hubiera pronunciado con la mirada fija en la bandeja de bollos de pasas detrás del mostrador. Pidió uno, y luego, quizá para recuperar la dignidad, añadió: «Hoy hablaré con el inspector del condado. El asunto se gestionará como es debido». La señorita Marple bebió su té a sorbos, con la mirada pensativa. Simmons no había mencionado el trozo de tela ni el grito, y el astrolabio permaneció notablemente ausente de su informe a los aldeanos. Tales omisiones, en su opinión, rara vez eran accidentales. Al vaciarse la tienda, la señorita Marple se levantó y se dirigió a la vicaría. La señora Larkin la recibió en la puerta, pálida y temblorosa. «Oh, señorita Marple, qué amable. Pase, por favor. No consigo acomodarme». Estaban sentados juntos en la sala. La luz del sol caía sobre la alfombra. La señora Larkin apretó las manos con fuerza. «Anoche vi a un hombre moviéndose por el jardín. Lo juro». Pero cuando Simmons miró, no encontró nada. Me hizo sentir como si lo hubiera imaginado. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «No hay que dudar de uno mismo, querida. Yo misma vi las rosas, y estaban pisoteadas, y la tierra removida». La señora Larkin abrió mucho los ojos. «¿Entonces me crees?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que lo que vio fue real y que la verdad se revelará con el tiempo». En ese momento, la puerta se abrió y Timothy Harris entró en la habitación, gorra en mano. Parecía sorprendido
al encontrar allí a la señorita Marple. «Vine a ver al vicario», murmuró. La señora Larkin asintió rápidamente. «Está en su estudio, querido». Timothy pasó junto a ellos, pero la señorita Marple notó cómo su mirada se dirigía a la ventana que daba al jardín. Una mirada demasiado rápida, demasiado reveladora. Sonrió suavemente para sí misma, guardando la observación. Al salir de la vicaría, un poco más tarde, la señorita Marple se detuvo junto a la puerta. El sol de la mañana brillaba, el pueblo bullía de voces, pero bajo todo aquello se escondía una inquietud. Ya podía ver que los secretos se llevaban con cuidado como cristal frágil. El truco, lo sabía, estaba en observar quién los dejaba caer primero. Al volver a casa, oyó pasos apresurados a sus espaldas. Una joven criada en la posada llegó corriendo, sin aliento. «Ay, señorita Marple, debería saber que se ha hablado mucho. El muerto tenía una habitación en la posada. Se registró con un nombre falso». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. «¿En serio? ¡Qué curioso!». La chica asintió con entusiasmo. «Y hay algo más que le falta a su equipaje». Desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La señorita Marple le dio las gracias amablemente y siguió caminando, dándole vueltas a la nueva revelación. Un nombre falso, equipaje perdido, un hombre muerto con un astrolabio, un grito en el jardín y un trozo de lana oscura. Sí, el pueblo ya despertó, y con ello el misterio solo se agravó. Llegó a la puerta de su cabaña y se detuvo con la mano en el pestillo. «¿Ya lo adivinaste?», murmuró en voz baja, como si se dirigiera a alguien invisible. «¿Quién miente?». Y con esto entró, y la puerta se cerró suavemente detrás de ella, mientras el parloteo del pueblo aumentaba como una marea inquieta. La posada del pueblo, la corona y la linterna se alzaba en el corazón de Little Bramwell. Su letrero crujía suavemente con la brisa matutina. Al mediodía se había convertido en el centro de la especulación, pues la conexión del difunto con el lugar había despertado nuevos rumores. La señorita Marple, envuelta en su pulcro chal, llegó justo cuando un pequeño grupo de aldeanos se alejaba de la puerta. No se habían atrevido a entrar, pero sus ojos brillaban de emoción al saber que el misterioso forastero se había alojado allí. Dentro, el aire olía ligeramente a roble pulido y a la cerveza del día anterior. El posadero, el señor Hodge, estaba de pie tras el mostrador, limpiando vasos con exagerada calma. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y manos gruesas, pero había un destello de ansiedad en su mirada cuando entró la señorita Marple. «Buenos días, señor». «Hodge», dijo con dulzura, sentándose en una mesa del rincón. «Me gustaría saber si sería tan amable de traerme una taza de té». Él obedeció, dejándolo con un ruido que delataba sus nervios. «¡Qué cosa más rara!», murmuró, sin mirarla a los ojos. «Muy rara, la verdad». La señorita Marple removió el té lentamente. «Tengo entendido que el pobre caballero pasó sus últimas noches bajo su techo. ¡Qué lástima! ¿Le causó algún problema?». «Ninguno en absoluto», dijo rápidamente el señor Hodge, un tipo educado y tranquilo, pagado por adelantado. La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque su tono permaneció suave. «¿Y bajo qué nombre se registró?». Hubo una breve pausa antes de que Hodge respondiera. «Jameson», dijo que era escritor y que venía en busca de paz y tranquilidad, pero si me preguntas, tenía más pinta de hombre de negocios, siempre mirando por encima del hombro, como si esperara a alguien. Ella asintió. «Es curioso, ¿verdad?, que su equipaje haya desaparecido». El paño del posadero se le quedó inmóvil en la mano. «Eso dicen, pero se lo diré sin rodeos. La señorita Marple tenía un maletín, de cuero oscuro, bien cerrado. Lo dejaba en su habitación todas las mañanas, y anoche, después del accidente, desapareció.
Lo juro. La señorita Marple se acercó un poco más, en voz baja. ¿Y quién crees que se lo llevó? El señor Hodge dudó y luego suspiró. Había uno. Un caballero vino a preguntar por él ayer por la noche, justo antes del accidente. Alto, bien vestido, con un abrigo de buena lana. Dijo que era un viejo amigo. Le dije que el señor Jameson no estaba, pero se quedó de todas formas. Cuando me di la vuelta, ya no estaba. No lo vi salir por la puerta. Los dedos de la señorita Marple se posaron ligeramente sobre su taza de té. —¿Un abrigo de lana oscura, dices? Él asintió. —Sí. Parece caro. Y su acento no es precisamente local. Llevo suficiente tiempo dirigiendo este lugar como para saber cuándo alguien no encaja. La puerta se abrió con un crujido y el agente Simmons entró con el pecho inflado. Saludó brevemente a la señorita Marple, pero su atención estaba fija en Hodge. —Tomaré declaración, por favor. El posadero se puso rígido. —Ya le he contado todo lo que sé. La señorita Marple se levantó, recogiéndose el chal. Le sonrió amablemente a Simmons. Solo estaba tomando el té, agente. Pero quizá el señor Hodge recuerde algo más útil dentro de un rato. Al salir de la posada, el sol del atardecer le calentaba el rostro, pero sus pensamientos eran todo menos tranquilos. Una maleta desaparecida, un nombre falso y ahora la mención de un segundo hombre con un abrigo oscuro de lana. El patrón comenzaba a tomar forma, tenue pero innegable. Al cruzar el prado, la señorita Marple vio a Timothy Harris con dos amigos cerca de la herrería. Se rió demasiado fuerte por alguna broma, pero al darse cuenta de que ella lo observaba, su risa se apagó y se dio la vuelta. Otro pequeño detalle, pero que ella disimuló discretamente, porque en Little Bramwell los secretos no se ocultaban por mucho tiempo, y la señorita Marple ya presentía que el posadero no se lo había contado todo. Sus manos nerviosas, sus rápidas negaciones. Había más que temía decir, y pronto, muy pronto, ella quiso escucharlo. El asunto de la maleta desaparecida pronto se convirtió en el nuevo tema de conversación en el pueblo. Para cuando la señorita Marple regresó de la posada a su casa, a media calle mayor, parecía saber que las pertenencias del difunto habían desaparecido sin dejar rastro. Cada relato se volvía más disparatado, hasta que al mediodía se decía que la maleta contenía de todo, desde billetes robados hasta manuscritos raros. La señorita Marple, sin embargo, permanecía sentada tranquilamente junto a su ventana, con la labor de punto en el regazo. Dejó que los chismes pasaran por sus oídos sin interrupción, pero sus pensamientos giraban en torno a la única y obstinada realidad. El equipaje no desaparecía sin más. Alguien se lo había llevado y con un propósito. Poco después del mediodía, visitó la oficina del alguacil del pueblo, una modesta habitación cerca del puesto. El alguacil Simmons estaba sentado tras un escritorio lleno de papeles, con aspecto agobiado. Al verla, se irguió, preparándose para el ataque. Señorita Marple dijo, intentando mostrarse digno, «Debo recordarle que las investigaciones son asuntos delicados. Es mejor dejarlas en manos de las autoridades». Sonrió con dulzura. «Por supuesto, agente. Aún así, no pude evitar preguntarme si habrían encontrado el equipaje del caballero. Algo insignificante, quizá, pero a menudo son las cosas más insignificantes las que contienen las respuestas». Simmons se sonrojó. «Ni rastro. Aunque he visto hombres buscando. Probablemente lo había robado algún vagabundo que pasaba». La mirada de la señorita Marple se posó en él con dulzura. «Debes estar muy ocupado entonces, ya que anoche no solo hubo una muerte, sino también un grito en el jardín de la vicaría. 2 misterios a la vez, y compras a un hombre». Revolvió sus papeles con irritación. El grito no era más que una fantasía. «Lapp, esposa del vicario, está muy nerviosa. No tiene nada que ver con el asunto.
La señorita Marple inclinó la cabeza cortésmente, aunque sus ojos delataban diversión. Había oído a los hombres restarle importancia a los nervios de las mujeres demasiadas veces, solo para descubrir después que esas mismas mujeres habían dicho la verdad. Dejando al alguacil con su bravuconería, se dirigió de nuevo a la posada. Esta vez optó por un enfoque más discreto. Caminó hacia la parte trasera, donde las criadas tendían la ropa blanca. Al captar la mirada de la criada más joven, una joven de rostro fresco y gran curiosidad, la señorita Marple le hizo señas para que se acercara. «Querido», dijo amablemente, «me pregunto si podrías ayudarme. ¿Viste qué pasó con el caballero que se alojó aquí?» La chica lo miró nerviosa y luego bajó la voz. «Sí, señorita, estaba en su habitación ayer por la mañana, tan simple como parece, de cuero oscuro, con esquinas de latón. Pero cuando subí después del accidente, ya no estaba, y se mordió el labio». «¿Sí?», preguntó la señorita Marple suavemente. «Vi a alguien en la escalera trasera. Bajó a toda prisa, con algo bajo el brazo. Al principio pensé que era un abrigo, pero ahora lo creo». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. «¿Y quién era ese alguien?». Las mejillas de la criada se sonrojaron. «El señor Harris, el joven, Timothy. Sabía que era él, porque casi me apartó. Estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma». La señorita Marple le dio las gracias a la chica, le puso una moneda en la mano y regresó lentamente al prado. Timothy Harris otra vez. El chico ya estaba enredado en este asunto, ya fuera por accidente o a propósito. Y, sin embargo, un chico no se atrevería a actuar sin razón. Alguien, sospechaba, lo había metido en eso. Se detuvo en el cementerio, contemplando las tumbas silenciosas. Una brisa agitaba los tejos y el silencio pareció agudizar sus pensamientos. El astrolabio en la mano del difunto, el equipaje desaparecido, el retal de lana oscura en las rosas, todos hilos que volvían una y otra vez al mismo círculo. Sus reflexiones fueron interrumpidas por una llamada repentina. La señora Carter llegó apresurada, sin aliento. «Señorita Marple, no se lo va a creer. Encontraron algo cerca del estanque del molino, un trozo de cuero, desgarrado, con latón en el borde. Se parece mucho a una caja abierta y vaciada». Los labios de la señorita Marple se curvaron con una leve sonrisa. «Qué interesante. ¿Vamos a verlo?». Juntos caminaron a paso ligero hacia el estanque a las afueras del pueblo, donde ya se había reunido un grupo. Y allí, efectivamente, yacían los restos de una maleta maltratada y empapada, con el candado roto. Lo que hubiera contenido había desaparecido. Los aldeanos murmuraban, cada uno contando su propia historia. La señorita Marple, sin embargo, se inclinó, rozando con los dedos el cierre roto. Vio algo que otros pasaron por alto. Una leve marca en el latón, como si hubiera sido rayada con prisa. Letras, quizás. Se enderezó, con la mirada tranquila pero atenta. El estuche había sido destruido para ocultar su contenido, pero no con la suficiente rapidez, y en esa pequeña marca yacía la promesa de otra pista. Ella miró hacia el callejón donde Timothy Harris estaba al borde de la multitud, pálido e inquieto. Sí, pensó, aún quedaba mucho por aprender. El descubrimiento de la maleta rota en la balsa del molino dejó a los aldeanos emocionados e inquietos a partes iguales. Para ellos parecía una prueba de que el difunto había estado involucrado en algún asunto oscuro. Para la señorita Marple, sin embargo, era una pieza del rompecabezas que aún no encajaba. Mientras la multitud se abalanzaba sobre ella, señalando y especulando, ella permaneció un poco apartada, con la mirada fija en el cierre roto. Para la mayoría no era más que un trozo de metal, destrozado. Para ella denotaba prisa y descuido. Las letras grabadas en el latón
Eran 2 iniciales tenues pero perceptibles, aunque incompletas. C.I. caminó murmurando en voz baja, recorriendo las marcas solo con la mirada. Los demás estaban demasiado ocupados imaginando contrabando o tesoros secretos como para darse cuenta, pero la señorita Marple disimuló el detalle con cuidado, como había hecho con tantos otros. El agente Simmons avanzó apresuradamente, orgulloso de sí mismo. «¡Atrás, todos! Esto es una prueba». «Prueba. Ya me oyeron. Me encargaré de que se gestione como es debido». Sus manos temblaban ligeramente al levantar el resto empapado. La señorita Marple notó, con cierta diversión, que lo sostenía como si fuera a explotar. «Encontrado por el joven Tom Baker», anunció Simmons a viva voz. «El chico merece reconocimiento. Demuestra que la policía puede confiar en los ciudadanos honestos». Tom sonrió ante la atención, pero la señorita Marple vio la mirada pícara que intercambió con otro niño cercano. Un toque de orgullo, sin duda, pero también el atisbo de un secreto. Los niños, reflexiona, rara vez encontraban cosas por casualidad. Eran curiosos por naturaleza y demasiado rápidos para ocultar sus aventuras. Mientras el agente se llevaba la caja, la señorita Marple se acercó a Timothy Harris, quien permanecía al margen de la reunión. Tenía el rostro pálido, los hombros tensos, y pareció encogerse al ver la caja rota. «¡Qué lástima!», dijo la señorita Marple con suavidad, acercándose a él. «Los cueros se estropean muy rápido si se dejan en agua, y, sin embargo, el latón puede guardar secretos durante más tiempo del que uno espera». Timothy la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?» «Oh, solo quedan esas marcas, querida», respondió amablemente. «Cosas escritas con prisa, impresiones dejadas, cuentan sus propias historias, si uno tiene paciencia para leerlas». El niño tragó saliva con dificultad, murmuró algo sobre tener que volver a casa y huyó por el sendero. La señorita Marple lo vio marchar con la mirada serena. El miedo a menudo era tan evidente como la culpa, y el miedo de Timothy parecía crecer con cada hora que pasaba. Esa misma tarde, la señorita Marple hizo una discreta visita a la vicaría. El vicario la recibió con cariño, aunque la preocupación se reflejaba en su rostro. «No sé qué pensar, señorita Marple. Mi pobre esposa está hecha un manojo de nervios, y el pueblo parece estar al borde de la histeria. Este asunto de la maleta ha inquietado aún más a todos». La señorita Marple estaba cómodamente sentada, con su labor de punto en el regazo. «Sí, vi el estuche, roto y desechado, pero no tan descuidadamente como para perderlo todo. Había iniciales en el cierre. ¿Sabe de alguien en el pueblo o relacionado con él que pueda llevar esas letras?» El vicario frunció el ceño. «Sí. No se me ocurre nadie». La señora Larkin, oyendo desde la puerta, intervino nerviosamente. Creí haber visto un nombre cuando el hombre firmó el libro en la posada. No era Jameson, aunque lo anotó. Estaba cerca del mostrador. Y por un momento creí que dudaba, como si estuviera a punto de escribir algo más. Pero no podía ver con claridad. La señorita Marple sonrió con dulzura. «Eso es de mucha ayuda, querida. La memoria suele mejorar cuando uno menos lo espera». El vicario suspiró. «¿Y Timothy?» «Se nota que ha estado inquieto. Evita mirarme a los ojos cuando hablo de la tragedia. ¿Crees que sabe más de lo que admite?» Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Creo, vicario, que los jóvenes a menudo se ven atrapados en redes que no comprenden. El miedo los vuelve torpes. Es mejor no presionar demasiado, no sea que la verdad se aleje aún más». Al salir de la vicaría, la luz de la tarde se reflejaba oblicuamente en la plaza del pueblo. La señorita Marple se detuvo, observando a los niños jugar, a las amas de casa en sus puertas y a los hombres reunidos junto a la herrería. Todos aparentemente normales, pero interiormente llenos de tensión. Reflexionó,
como solía hacer, que los seres humanos eran como las rosas de su jardín. Presentaban una superficie hermosa, pero debajo había espinas y raíces enmarañadas que se alimentaban de secretos profundamente enterrados. Y ahora había otra espina que añadir, unas iniciales grabadas en latón, demasiado apresuradas para borrar. Alguien había deseado el contenido de esa maleta con tanta desesperación como para arriesgarse a ser visto, con tanta desesperación como para destruir la propia maleta. La señorita Marple se ajustó el chal y caminó lentamente hacia casa. La noche traería más chismes, más susurros y tal vez, si escuchaba con atención, el leve desliz de una lengua que revelara la mano detrás de todo. Pero por ahora, las iniciales persistían en su mente como una tenue sombra. C.I. Una pista, pequeña pero certera, que señalaba el camino a seguir. La tarde se posó sobre Little Bramwell con una suavidad que contradecía la inquietud que se extendía por sus cabañas. Las lámparas brillaban cálidamente en las ventanas, pero la conversación en el interior era inquieta, girando siempre en torno al muerto, el astrolabio y la maleta desaparecida. En su cabaña, la señorita Marple estaba sentada tejiendo, mientras el fuego crecía suavemente. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en sus puntadas. Se detenían en las iniciales que había visto grabadas en el broche de latón 101, pequeñas, apresuradas, pero importantes. Hacía tiempo que había aprendido que nada era tan revelador como un detalle dejado con prisas. Su velada fue interrumpida por un educado golpe en la puerta. Al abrir, encontró a la señora Price, la ama de llaves de la posada, retorciéndose las manos. «Señorita Marple», susurró, «no debería venir a molestarla, pero hay algo que no puedo callar. No después de lo que pasó». La señorita Marple la hizo pasar, ofreciéndole una silla y té. La señora Price bebió nerviosamente antes de hablar. «Verá, el caballero de la posada, el señor Jameson, como se hacía llamar, tuvo visitas 2 veces. Ambas por la noche, ambas en silencio. No vi sus rostros con claridad, pero uno era más joven y el otro, bueno, mayor, pero con aires de rico. Pensé en negocios, pero ahora la señorita Marple escuchó sin interrumpir, con la mirada fija y bondadosa en el rostro de la mujer. ¿Y le habló de ellos? Ni una palabra. Era reservado, educado, pero reservado. Y además, la forma en que guardaba esa maleta, siempre cerrada con llave, siempre a su lado por la noche. Le dije al señor Hodge que no era natural, pero me dijo que no me metiera. La señorita Marple asintió lentamente. Y, sin embargo, el caso se ha esfumado, y el caballero ha muerto. La señora Price se estremeció. Pensé que debía saberlo. Se puso de pie, con los nervios aún a flor de piel. Quizás he dicho demasiado. Para nada, querida, le aseguró la señorita Marple. Ya has dicho suficiente. Tras la marcha de la señora Price, la señorita Marple se quedó pensativa. 2 visitantes, uno joven y otro de porte adinerado. Encajaba con lo que ya había observado de Timothy Harris, inquieto y temeroso, y de otro, aún sin nombre, cuya presencia en la posada había sido notada por el posadero. Las iniciales Z.I.T. le rondaban la cabeza, aunque las mantuvo en su memoria, pues no estaba dispuesta a compartirlas con nadie más. A la mañana siguiente, la señorita Marple dio su paseo habitual hacia la iglesia. En el camino se encontró con el señor Fletcher, el tendero, enfrascado en una animada conversación con la señora Carter. Sus voces se apagaron con aire de culpabilidad al acercarse la señorita Marple, pero ella los saludó alegremente. «Menudo lío en nuestro pueblo», comentó con ligereza. «Supongo que ahora cada uno tiene su teoría». La señora Carter resopló. «Todo tiene que ver con negocios en el extranjero, recuerda lo que te digo. Ese astrolabio o algún tipo de
Dispositivo de código, no me extrañaría. El señor Fletcher añadió con entusiasmo el tesoro. Oye hablar de esas cosas, ¿verdad, señorita Marple? Ella sonrió. Oh, sí, se oyen muchas cosas. Pero un tesoro no siempre es lo que la gente espera. A veces es un conocimiento, a veces una vieja disputa. Parecían desconcertados, pero la señorita Marple siguió adelante, dejándolo susurrando a su paso. Sabía muy bien que los chismes eran una red que dejaba un hilo colgando, y tarde o temprano alguien tiraba de él. En la puerta del cementerio encontró al vicario, con aspecto cansado. Señorita Marple dijo con gravedad: «Me preocupa, Timothy. Su madre vino a verme esta mañana. Dice que ha estado muy reservado, escabulléndose a deshoras. Se pone pálido cuando le pregunto». La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. «Los jóvenes a veces se encuentran en dificultades que no son suyas. Debemos tener cuidado, vicario, de distinguir entre la culpa y el miedo». El vicario suspiró. «Solo espero que sea miedo, y no algo peor». Esa tarde, la señorita Marple se sintió atraída de nuevo por el estanque del molino. La caja ya no estaba. Se la habían llevado como prueba, pero ella permaneció junto al agua, observando las ondas. Una voz suave la sobresaltó. «Estás buscando algo, ¿no?». Era Timothy. Estaba de pie, con la gorra calada y las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos, ensombrecidos, vigilaban. La sonrisa de la señorita Marple era dulce. «Vaya, querido muchacho, uno siempre mira. El mundo está lleno de cosas que la gente pasa por alto». Se removió, inquieto. «Dicen que tuve algo que ver, que me vieron cerca de la posada. Pero no fue así. No me llevé nada». Sus ojos se posaron tranquilamente en los de él. El problema con las mentiras, Timothy, es que suelen ser más evidentes cuando uno está desesperado por negarlas. Quizás deberías preguntarte quién te ha asustado. Se puso colorado y se dio la vuelta, murmurando: «No puedo decirlo. Lo prometí». Luego se marchó rápidamente, dejando a la señorita Marple sola con el estanque ondulante y sus pensamientos. Ella lo vio irse, pensativa. Sabía que las promesas podían atar con más fuerza que las cadenas, pero también podían revelar quién tenía la llave. Las iniciales del broche volvieron a susurrar en su mente. C.I., alguien con dinero, influencia, tal vez un pasado que se extendía más allá de las ordenadas calles de Little Bramwell. Las sombras del pasado se alargaban hacia el presente y el chico se interponía en su camino. La señorita Marple se ajustó el chal. Los secretos acechaban al pueblo y pronto uno de ellos se revelaría. El día siguiente amaneció gris e inestable, de esas mañanas donde las nubes se ciernen bajas como si el cielo mismo albergara secretos. El pueblo ya murmuraba noticias antes de que se retirara el desayuno de las mesas. Un extraño había llegado en el primer tren desde Londres, y eso, en Little Bramwell, fue suficiente para desatar una nueva ronda de especulaciones. La señorita Marple oyó los rumores primero en la oficina de correos. La señora Carter, que parecía estar siempre haciendo cola sin nada que echar, se acercó a una vecina y le susurró al hombre alto, muy formal. Preguntó enseguida por la posada y el accidente. «Ah, tiene contactos. Recuerda mis palabras». La señorita Marple, al pagar una hoja de sellos que en realidad no necesitaba, guardó la información con la misma pulcritud con que guardó el sobre. Un desconocido alto de Londres preguntaba por la posada. Eso explicaría la figura de aspecto adinerado que la señora Price había descrito en su nerviosa visita. Las piezas del patrón estaban encajando. Se tomó su tiempo caminando por High Street. Cuando llegó al Crown and Lantern, el visitante londinense ya estaba allí, hablando en voz baja con el señor Hodge, el posadero. A través de la puerta abierta, la señorita Marple pudo ver su figura alta y distinguida,
con un abrigo de corte elegante. Tenía el aire de alguien acostumbrado a ser obedecido, pero su rostro tenía la expresión tensa de un hombre profundamente preocupado. Entró en silencio, saludando con la cabeza a Hodge, quien parecía nervioso. El desconocido se giró al instante, recorriéndola con su mirada penetrante, para luego suavizarse al darse cuenta de que solo era una dama mayor. «Buenos días», dijo la señorita Marple amablemente. «No pude evitar enterarme de que viene de Londres». «Qué amable, por su interés en nuestro pequeño pueblo». El hombre inclinó la cabeza. Charles Ingram. Tenía asuntos con el desafortunado caballero que falleció aquí. Un asunto triste. La señorita Marple sonrió amablemente. «En efecto, señor Ingram, y sin embargo, uno se pregunta qué asuntos podría tener un caballero con un astrolabio en la mano en Little Bramwell». Parpadeó, visiblemente inquieto, aunque lo disimuló rápidamente. «Intereses académicos, asuntos históricos, nada más». Pero la señorita Marple vio cómo apretaba la mandíbula, la mirada que le dirigió a Hodge, advirtiéndole que no hablara con demasiada libertad. Fue suficiente. Había vivido demasiado tiempo como para no reconocer a un hombre que ocultaba más de lo que revelaba. Hodge, ansioso por escapar de la tensión, se apresuró a alejarse murmurando una excusa. Eso dejó a Ingram solo frente a la señorita Marple. Forzó una sonrisa. «Espero que el pueblo no se haya alarmado demasiado. Estas tragedias a menudo parecen peores de lo que son». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «Ah, pero la alarma es muy reveladora, señor Ingram. Nos muestra quién tiene miedo y a qué». Por un instante perdió la compostura y su mirada se dirigió a la escalera que conducía a las habitaciones de invitados. Luego se recuperó e hizo una reverencia rígida. «Sí, me disculpa, señora. Tengo mucho que hacer». Lo soltó, observándose con discreto interés mientras subía las escaleras. Sus iniciales, notó, encajaban con el rasguño del cierre de la maleta 101. Charles Ingram. El vínculo aún no estaba comprobado, pero estaba allí, brillando como un hilo medio oculto bajo la tela. Esa misma tarde, la señorita Marple conversó con el vicario, quien también había oído hablar del visitante. «¿Sabe, señorita Marple?», dijo con ansiedad. «Este tal Ingram preguntó por Timothy. Quería saber si el chico había tenido algún problema. No me imagino por qué». La señorita Marple no respondió de inmediato. Recordaba el rostro enrojecido de Timothy, su apresurada negación junto al estanque. Un chico atado por una promesa, un londinense en busca de respuestas y un desconocido muerto con un astrolabio de latón. Los hilos de la red se apretaban cada vez más. Al anochecer, mientras se encendían las lámparas de las cabañas, la señorita Marple se sentó en su jardín, fingiendo estar ocupada entre las rosas. Desde ese punto estratégico, vio a Charles Ingram salir sigilosamente de la posada y dirigirse a la vicaría, con paso rápido y el cuello del abrigo subido. Ella lo vio irse, entrecerrando ligeramente los ojos. Los secretos solían llegar a ella si esperaba lo suficiente, y tenía la fuerte sensación de que la visita de Charles Ingram no terminaría con preguntas educadas. De hecho, justo cuando regresaba a su cabaña, un nuevo sonido, débilmente transmitido por el pueblo, alzó voces en el jardín de la vicaría. Una de ellas, sin lugar a dudas, era la de Timothy. El pueblo estaba a punto de descubrir que el pasado proyecta sombras más largas de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. El aire vespertino se extendía sobre Little Bramwell, impregnado del aroma a tierra húmeda y rosas del jardín de la vicaría. La señorita Marple, sentada junto a su ventana, había estado escuchando con gran atención. Las voces llegaban más lejos de lo que sus interlocutores pretendían,
sobre todo cuando los ánimos se caldearon. Lo que oía ahora era el inconfundible tono juvenil de Timothy Harris, urgente y defensivo, que contrastaba con las palabras más profundas y cortantes de Charles Ingram. Aunque sus palabras estaban borrosas por la distancia, la ira era evidente. La señorita Marple, que nunca desperdiciaba una oportunidad, se puso el chal y salió silenciosamente al callejón. Sus pasos no hicieron ruido en el sendero de grava al acercarse al seto de la vicaría. Allí se detuvo, con cuidado de no interrumpir, y escuchó. «Te dije que no podía». A Timothy se le quebró la voz. «Le prometí que dijo que nadie debía saberlo». La respuesta de Ingram fue cortante y controlada, pero con un dejo de frustración. «Y mira lo que nos ha traído tu silencio. Un hombre muerto. Muchacho, ¿crees que esto es un juego? ¿Dónde está ahora?» Hubo una pausa, seguida de la respuesta vacilante de Timothy. «No lo tengo. Nunca lo he tocado. ¡Lo juro!». La señorita Marple ladeó la cabeza, tratando de encajar las palabras. Hablaban de Shontos Depot, algo oculto, algo que Timothy había prometido mantener en secreto. Pensó de inmediato en el contenido perdido de la maleta, destruida y vaciada antes de ser arrojada al estanque del molino. La voz de Ingram se endureció. «Si mientes, será peor para ti. No entiendes el peso de lo que llevaba. Ese astrolabio era más que una baratija. La gente mataría por él». La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente, así que el astrolabio en sí era el meollo del asunto. Una reliquia, sí, pero evidentemente con un valor que trascendía la mera curiosidad de un anticuario. La voz de Timothy tembló. «Solo prometí vigilar. Me lo pidió. Eso es todo». No sabía que terminaría así. Antes de que pudiera decir más, la voz del vicario llamó desde la casa. «Timothy, señor Ingram, ¿qué está pasando ahí fuera?». Se oyó un crujido, pasos apresurados y luego silencio. Cuando la señorita Marple finalmente se alejó del seto, trajo consigo una pequeña y satisfecha certeza. Las promesas, como había creído, eran la base del miedo de Timothy, pero el chico no actuaba solo. Se había visto arrastrado a un asunto que lo supera por completo. A la mañana siguiente, los chismes corrieron como la pólvora. Algunos afirmaron haber visto a Timothy e Ingram discutiendo. Otros insistieron en que había sido una conversación amistosa, mal interpretada. La señora Carter declaró que Timothy había estado llorando, lo cual le pareció muy sospechoso. La señorita Marple habló poco, aunque observaba atentamente las expresiones de quienes hablaban. Ingram, que llegó a desayunar a la posada, se comportaba con serena dignidad, pero su mirada, inquieta, escudriñaba los rostros a su alrededor como si esperara una traición. Timothy, mientras tanto, evitaba por completo la calle Mayor, manteniéndose en las calles más tranquilas. Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple visitó a la señora Larkin en la vicaría. La esposa del vicario, todavía pálida por la impresión del grito en su jardín, la recibió agradecida. Al principio hablaron de nimiedades, pero la señorita Marple derivó la conversación con suavidad hacia la noche anterior. «Tu jardín debía estar muy animado», comentó con dulzura mientras sorbía su té. «Las voces alzadas llegan lejos en una noche tranquila». La señora Larkin miró inquieta hacia la puerta. «Sí, me temo que el señor. Ingram fue bastante severo con el pobre Timothy. El niño lleva días inquieto y el señor Ingramwell tiene sus propias responsabilidades, estoy segura, pero no me gustó el tono. Era casi como si lo amenazara». La señorita Marple asintió con simpatía. «Los chicos suelen cometer errores, pero las amenazas rara vez los curan. Solo los agravan». La señora Larkin bajó la voz. «¿Crees que Timothy sabe más de lo que dice? El vicario teme que esté involucrado en algo terrible». La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Sí, querida,
Creo que Timothy ha visto más de lo que le conviene. Pero no, confundas el miedo con la culpa. A menudo ambos se parecen. Al salir de la vicaría, la señorita Marple se detuvo una vez más junto a los rosales, donde la tierra aún estaba marcada por el alboroto de aquella noche. Una promesa hecha, una reliquia anhelada y un niño atemorizado que lo obligaba a callar. Y ahora, un caballero londinense lo acosaba con preguntas demasiado pesadas para su edad. Caminó lentamente de regreso a su cabaña, con la mente tranquila pero alerta. Las sombras de este asunto se alargaban, extendiéndose desde Londres hasta Little Bringwell, y en su centro yace el astrolabio dorado. Al anochecer empezó a circular un nuevo rumor. Alguien había sido visto cerca del estanque del molino, mucho después del anochecer. Una figura agachada, como buscando algo olvidado. Y con ese susurro, el misterio tomó otro giro. El rumor de un merodeador nocturno en el estanque del molino se extendió rápidamente, como siempre ocurría en Little Bramwell. Para cuando la señorita Marple lo oyó a la mañana siguiente, ya se había dividido en 3 versiones. Una afirmaba que era una figura fantasmal vestida de blanco, otra insistía en que era Timothy Harris, y una tercera juraba que era el mismísimo caballero londinense. La señorita Marple no se sorprendió al recibir la noticia. Esperaba que alguien regresara al estanque. Las cerraduras rotas y las cajas maltratadas rara vez contaban su historia a simple vista. La gente siempre imaginaba que algo más podría haber quedado atrás. Caminó hasta allí después del desayuno, golpeando ligeramente el sendero con su bastón. El estanque del molino permanecía quieto y reflexivo, los juncos meciéndose levemente con la brisa. A primera vista no había nada inusual, pero la señorita Marple nunca se había fijado en las primeras impresiones. Avanzaba lentamente por la orilla, con la mirada penetrante. Cerca del lugar donde se había encontrado la maleta destrozada, se inclinó con cuidado y observó el barro. Huellas, aún no completamente borradas, se clavaban en la tierra blanda. Eran más grandes que las de Timothy, pensó, y servían para hacer botas de mejor calidad. Los tacones tenían una muesca distintiva. Había visto botas así antes en Charles Ingram, al entrar a la posada. Enderezándose, se permitió un pequeño asentimiento. Así que Ingram sí había regresado al estanque. ¿Qué esperaba recuperar, entonces? Un sonido llamó su atención. Era la señora Carter, subiendo apresuradamente por el sendero, ansiosa como siempre por saber algo. «Señorita Marple», le estaba diciendo a la señora Fletcher que debía ser el niño. ¿Quién más andaría merodeando por ahí en la noche? Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «Nunca hay que dar por sentado, querida. Los chicos se arrastran con bastante frecuencia, pero los hombres a veces se arrastran más rápido». La señora Carter parpadeó, perpleja, y luego se lanzó a otra ronda de especulaciones. La señorita Marple escuchó cortésmente antes de disculparse. Había averiguado todo lo que necesitaba. Los aldeanos estaban firmemente concentrados en Timothy, y eso significaba que quienquiera que estuviera involucrado disfrutaba de una peligrosa libertad. Más tarde ese mismo día se detuvo en la posada. El caballero londinense estaba sentado en un rincón con un periódico abierto. Levantó la vista al entrar, y aunque intentó esbozar una sonrisa cortés, sus ojos delataban irritación. «Buenos días, señor Ingram», dijo la señorita Marple con cariño. «Espero que sus investigaciones vayan bien». Dobló el papel con deliberado cuidado. «No tengo preguntas, señora. Estoy aquí para resolver asuntos privados. Sería mejor que el pueblo no especulara». La señorita Marple inclinó la cabeza, y agujas de tejer emergieron de su bolso. «La especulación es un pasatiempo aquí, señor Ingram. La gente no puede evitarlo.
Se fijan en las botas, por ejemplo, y dónde han pisado. Se quedó paralizado, solo por un momento, y luego forzó una risa. «Eres muy observador. Una vieja costumbre», dijo con dulzura. «A veces uno ve mucho más de lo que pretende. La dificultad radica en saber qué hacer con ello». Murmuró algo sobre que tenía trabajo que hacer y salió de la posada poco después, alejándose con la misma energía inquieta que lo había caracterizado desde su llegada. La señorita Marple lo vio marcharse, con el rostro sereno, pero su mente dando vueltas con rapidez. Su secreto estaba a punto de salir a la luz. A última hora de la tarde le llegó la noticia de que Timothy no había sido visto desde la mañana. Su madre estaba preocupada y el vicario había ido a buscarlo. La señorita Marple sintió una punzada de preocupación. El miedo del niño le había sido evidente, y los niños con miedo a menudo actuaban precipitadamente. Caminó de nuevo hacia el estanque al anochecer. El lugar estaba tranquilo. El agua captaba los últimos destellos de la luz moribunda. Y allí, en la orilla, encontró algo que brillaba en el barro, una pequeña llave de latón desgastada por el tiempo. Se agachó y la recogió con cuidado, una llave de maleta. La señorita Marple se lo guardó en el bolsillo y contempló el agua quieta. Alguien había regresado al estanque, sí, y alguien lo había dejado caer con prisas. La pregunta ahora era si Timothy también había regresado a la escena, o si otra mano lo había puesto en un peligro mayor del que aún conocía. Volvió lentamente a casa, abrigada con el chal. El estanque del molino había revelado otro secreto y con él la sensación de tormenta inminente. El astrolabio ya no era una simple curiosidad, sino el centro de una lucha que había llegado incluso a este tranquilo pueblo. Y ahora, con un niño desaparecido y una llave en el bolsillo, la señorita Marple sabía que el tiempo para la observación silenciosa se agotaba. Algo más siniestro aguardaba a estallar. La mañana siguiente amaneció fría y húmeda, de esas mañanas que parecían sembrar el silencio en el pueblo. Sin embargo, el silencio era lo último que había en Little Bramwell. Un murmullo de inquietud se extendió rápidamente de cabaña en cabaña. Timothy Harris no había regresado a casa la noche anterior. A las 9, la mitad de los aldeanos se habían reunido en el prado, cada uno con su propia versión de la historia. Algunos afirmaban que el niño se había escapado a Londres, otros insistían en que lo habían visto cerca del estanque del molino, y algunos murmuraban que había corrido la misma suerte que el extraño. La señorita Marple, escuchando desde la puerta de su casa, no creía en desapariciones tan oportunas. Los chicos no desaparecen sin motivo, y el miedo de Timothy la noche anterior había sido demasiado intenso como para ignorarlo. Se envolvió firmemente en su chal y se dirigió a la casa de los Harris. La señora Harris abrió la puerta, pálida y con los labios apretados. «Nunca vino a acostarse», dijo con voz temblorosa. «Estuve despierta, esperando medianoche. Al amanecer fui a ver al vicario, pero no pudo decirme nada. Ay, señorita Marple, ¿y si ha ocurrido algo terrible?» La señorita Marple le tomó la mano con suavidad. «No debemos dejarnos llevar por el miedo demasiado pronto. Timothy es joven, y la juventud suele huir cuando está agobiada. Pero es mejor que busquemos con cuidado dónde podría haber ido». El vicario llegó poco después, con el rostro demacrado. «He hablado con Simmons. Piensa organizar una búsqueda». La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque su voz se mantuvo suave. «Una decisión acertada. Pero si me permite la sugerencia, primero debería revisarse el estanque del molino. La gente regresa a las escenas que les pesan, sobre todo cuando hay promesas de por medio». El alguacil, llamado poco después, bramó y resopló, pero aún así siguió su consejo. A última hora de la mañana,
un grupo de aldeanos se había reunido junto al estanque, peinando los juncos y observando el agua. No había rastro de Timothy, aunque uno de los chicos afirmó haber visto huellas que se adentraban en la arboleda cercana. La señorita Marple, sin embargo, hizo su propio descubrimiento silencioso. Al pie de un sauce, medio oculto por las hojas caídas, encontró un pequeño cuaderno. La tapa estaba húmeda, la tinta borrosa, pero algunas páginas del interior permanecían legibles. Nombres y fechas, escritos con letra apretada y cuidadosa. Y entre ellos, uno que le llamó la atención fue C. Ingram. Guardó el libro en su chal antes de que los demás lo notaran. El secreto de un chico, escondido a toda prisa, y ahora revelado por su ausencia. Mientras tanto, el propio Charles Ingram apareció al final de la búsqueda con expresión serena. Ofreció ayuda, pero la señorita Marple notó la ligera tensión en sus hombros y la forma en que sus ojos recorrían el suelo como si esperara que no encontraran nada más. Los aldeanos murmuraron sombríamente. Algunos acusaron a Timothy de robarle al desconocido. Otros insistieron en que Ingram había presionado demasiado al chico. El ambiente estaba cargado de sospechas, y cada susurro alimentaba al siguiente. La señorita Marple, sin embargo, mantuvo la calma. Reconocía el miedo al instante, y la calma de Ingram era de esas frágiles que se quiebran con facilidad. Al caer la tarde, la búsqueda se amplió. La señora Harris estaba a punto de desmayarse, consolada por la esposa del vicario. Simmons gritaba órdenes, los aldeanos corrían de un lado a otro, y mientras tanto, la señorita Marple caminaba lentamente por el borde exterior del bosquecillo, con la mirada fija en el suelo. Allí, atrapada en una maraña de raíces, vio una tira de tela, rasgada y embarrada, de lana oscura. La misma tela que había encontrado entre las rosas de la vicaría. Se agachó y la examinó con atención. Supuso que se había rasgado recientemente. No era la pista de la noche anterior, sino la de hoy. Se levantó, pensativa. Los hilos de este misterio se estrechaban en torno a las mismas figuras. Timothy, atado por una promesa que apenas comprendía, y Charles Ingram, cuyas iniciales marcaban el cierre de la maleta y cuya sombra se extendía más allá de los callejones del pueblo. Al anochecer, Timothy seguía desaparecido. Los aldeanos regresaron a sus casas, temerosos y susurrando. Simmons prometió pedir ayuda al inspector del condado, pero su voz carecía de convicción. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con el cuaderno abierto en el regazo. El niño había estado anotando registros, nombres, fechas, pequeñas notas con una letra demasiado pulcra para la ociosidad. Había visto algo, sabía algo, y lo había escrito. Y ahora se ha ido. Suspiró suavemente. Los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo, no en un lugar como Little Bramwell. La pregunta era si Timothy reaparecería antes de que otro secreto lo reclamara. Cuando el reloj dio las 10, un golpe hizo temblar la puerta. Abrió y encontró al vicario, sin aliento y serio. «Han encontrado algo, señorita Marple», dijo, junto a la vieja cantera, no a Timothy en persona, sino a su gorra. La señorita Marple juntó las manos con calma, aunque sus ojos brillaban con una tranquila resolución. «Entonces debemos darnos prisa, vicario, porque la verdad se acerca y el chico puede que no tenga mucho tiempo». La cantera se encontraba al otro lado de Little Bramwell, un lugar casi olvidado por los aldeanos. Sus laderas empinadas y charcos de agua estancada le daban un aire amenazador, y se advertía a los niños que se mantuvieran alejados. Sin embargo, fue allí, en el sendero accidentado que descendía hacia la hondonada, donde se encontró la gorra de Timothy Harris. A la luz de la linterna se reunió un pequeño grupo. El agente Simmons, con su habitual bravuconería,
declaró que registraron con cuidado al amanecer. La señora Harris se aferró al brazo de la esposa del vicario, pálida de miedo, y la señorita Marple, algo apartada, observaba en silencio. Conocía a los chicos y conocía las promesas. Timothy no había desaparecido por voluntad propia. Sospechaba que la presa era un lugar de encuentro, elegido por estar fuera de la vista. Alguien lo había traído allí o lo había atraído. La gorra estaba desgastada, con la visera ligeramente rasgada. La señorita Marple se inclinó para examinar, rozando la tela con los dedos. Una mancha de arcilla húmeda se adhería a un borde, más reciente que el polvo que se acumulaba en el camino. La había dejado caer allí hacía poco, quizá con prisas. Charles Ingram llegó poco después, entrando en el círculo de luz con aire de urgencia controlada. «Escuché la noticia», dijo. «Esto es serio. Hay que encontrar al niño». La señorita Marple lo miró con calma. «En efecto. Y a usted, señor Ingram, se le oyó hablar con mucha firmeza con él ayer mismo por la noche. Algunos pensarían que su interés es bastante apremiante. Por primera vez, su composición flaquea. Solo quería evitarle más problemas. Sabe más de lo que debería. El hombre que murió poseía algo que otros anhelan con ansias. El astrolabio», dijo la señorita Marple en voz baja. Ingram se puso rígido. «Sí, pero no te imaginas su importancia. Está ligado a una colección de gran valor, una que me fue encomendada proteger. Ese hombre intentó robársela y ahora ha desaparecido. Sí, el chico la tiene». Su voz se fue apagando, pero la implicación era clara. La señorita Marple juntó las manos con cuidado. «Debe disculparme, señor Ingram, pero los chicos rara vez desaparecen por algo que no tienen en la mano. Quizás Timothy no lo cogió, pero vio quién lo hizo». Ingram no dijo nada más, aunque apretó la mandíbula. El agente carraspeó, ansioso por recuperar el control. «Registramos la cantera al amanecer. Hasta entonces no hay nada más que hacer». Pero la señorita Marple, caminando a casa por el oscuro callejón, sabía que no era así. Una cantera era un lugar peligroso, lleno de escondites y precipicios abruptos. Si hubieran llevado a Timothy allí, no sería fácil encontrarlo. En su cabaña, preparó el pequeño cuaderno que Timothy había guardado. A la luz parpadeante de la lámpara, volvió a estudiar las páginas, fechas y nombres, anotaciones apresuradas, fragmentos de palabras oídas, y una línea escrita con más cuidado que el resto. Astrolabio escondido, no perdido. Sus ojos se posaron en la frase. Oculto, no perdido. El chico sabía más de lo que admitía. Quizás incluso había sostenido el astrolabio, o al menos lo había visto oculto. Ese conocimiento lo había convertido en un objetivo. La noche avanzaba. La señorita Marple durmió poco, con la mente llena de ideas y posibilidades. Al amanecer, cuando los aldeanos se reunieron de nuevo en la cantera, ella ya estaba allí, abrigada con el chal para protegerse del frío. La búsqueda comenzó en serio. Los hombres se apiñaban en los bordes rocosos, llamando a Timothy, mientras las mujeres esperaban ansiosas arriba. El alguacil daba órdenes, pero su voz resonaba huecamente contra las paredes de la cantera. La señorita Marple se movió más despacio, escudriñando el suelo con la mirada. Al pie de una cornisa encontró otra pista. Una caja de cerillas, húmeda pero intacta, estampada con el nombre de un hotel de Londres. La miró pensativa. Esas cosas no caían de los bolsillos de los chicos del pueblo. Lo guardó en su chalé y miró a la multitud. Charles Ingram se mantenía apartado, con la mirada fija en el suelo de la cantera y una expresión indescifrable. Esperaba que encontraran al chico o que la búsqueda fracasara. La mirada de la señorita Marple volvió a la cornisa. La cantera aún guardaba su secreto, estaba segura. Y si Timothy había sido traído allí,
la verdad sobre quién poseía el astrolabio y por qué no permanece oculta por mucho tiempo. El aire matutino era cortante, impregnado de los gritos de los buscadores. En algún lugar del hueco de piedra, el destino del niño y el del astrolabio dorado aguardaban ser revelados. La búsqueda de la cantera continuó hasta la mañana, con los aldeanos moviéndose con una energía nerviosa que rozaba la desesperación. Los gritos resonaban contra los muros de piedra, pero el nombre de Timothy no obtuvo respuesta. Cada silencio parecía más pesado que el anterior. La señorita Marple, de pie al borde, sintió cómo la creciente inquietud se apoderaba de la multitud. Fue en ese momento que se oyó otro grito. No una llamada a Timothy, sino un grito de alarma. Una voz masculina, aguda y temblorosa, se oyó a través de la cantera. ¡Aquí! ¡Hay algo aquí! El grupo se apresuró hacia el sonido. Al pie de un saliente rocoso, junto a una poza poco profunda, yacía un cuerpo despatarrado. Por un instante desgarrador, muchos creyeron que era el niño desaparecido. Pero al acercarse, el alivio se mezcló con la conmoción. No era Timothy, era el agente Simmons. Estaba vivo, pero apenas consciente, con la cabeza ensangrentada. Una pesada piedra yacía cerca, semihundida en el lodo. No hacía falta mucha imaginación para comprender lo sucedido. Alguien lo había golpeado desde arriba y lo había abandonado a su suerte, sin ser visto, en las sombras de la cantera. La señora Carter soltó un grito y la esposa del vicario palideció, aferrándose al brazo de su esposo. Los aldeanos murmuraron, temerosos y confundidos. Un ataque contra su propio alguacil era inimaginable. La señorita Marple se inclinó junto a Simmons, con las manos sorprendentemente firmes. «Está respirando», dijo con firmeza. «Debemos buscar ayuda de inmediato». Los hombres llevaron a Simmons con cuidado hacia el pueblo. Su cuerpo inerte era una clara advertencia de lo peligroso que se había vuelto el asunto. La multitud se dispersó en un silencio incómodo, dejando a la señorita Marple rezagada al borde de la cantera. Su mirada se volvió una vez más hacia las cornisas. Alguien había estado allí la noche anterior. Alguien había regresado esta mañana, no solo para ocultar secretos, sino para silenciar a cualquiera que se acercara demasiado a ellos. El caso ya no era una simple curiosidad. Se había convertido en algo despiadado. Cuando regresó a la calle principal, la noticia del ataque de la gente ya se había extendido. Los aldeanos se agruparon en pequeños grupos, susurrando con urgencia. La señora Carter declaró que era una prueba de la culpabilidad de Timothy. Si no, ¿por qué habrían abatido a la gente durante su búsqueda? Otros negaron con la cabeza, insistiendo en que el chico era demasiado manso para semejante violencia. La señorita Marple escuchaba, pero su mente ya estaba recomponiendo los acontecimientos del día. Simmons había sido un hombre torpe, a menudo desdeñoso con las pistas, pero sabía del trozo de lana que ella tenía y de la maleta rota. ¿Se había topado con algo en la cantera? ¿Había visto más de lo que se suponía? Sacó la libreta que Timothy guardaba, volviendo a la línea que había estudiado antes. Astrolabio oculto, no perdido. Si el chico había escrito esto, entonces poseía un conocimiento que valía la pena silenciar. Y si Simmons se había acercado demasiado a esa misma verdad, eso explicaba por qué lo habían golpeado. Esa tarde, la señorita Marple visitó la posada. Charles Ingram estaba sentado junto al fuego, con expresión tensa. Se levantó cuando ella entró, pero ella notó cómo sus ojos se dirigían a la puerta, como esperando más noticias. «¿Has oído?», dijo suavemente. «¿Del desafortunado ataque a nuestro guardia?». Ingram inclinó la cabeza. «Sí, es lamentable. Demuestra, ¿no es cierto?, lo peligroso que se ha vuelto este asunto».
La mirada de la señorita Marple se posó tranquilamente en él. Sí, así es, y sugiere que alguien está lo suficientemente desesperado como para abatir incluso a un agente de la ley. Por un breve instante, vio que su serenidad flaqueaba. Luego sonrió levemente. Y usted sospecha de mí, sin duda. Pero le aseguro, señorita Marple, que no tuve nada que ver. Solo busco lo robado y proteger lo que me pertenece por derecho. Sus agujas tintineaban suavemente mientras estaba sentada. Ah, sospecho que mucha gente, señor Ingram, pero lo que más me interesa no es quién reclama la propiedad, sino quién teme ser descubierto. Esa es siempre la medida más precisa. Las palabras parecieron inquietarlo, pues se marchó poco después, murmurando sobre asuntos del pueblo vecino. La señorita Marple lo vio marcharse, entrecerrando ligeramente los ojos. Los hombres que se apresuraban a huir de las preguntas a menudo tenían más que ocultar que los que se quedaban. Esa tarde, al anochecer, una nueva noticia recorrió el pueblo. Un pastor había visto a Timothy Harris al otro lado de la cantera. El niño estaba vivo, pero corría, como si lo persiguieran las sombras. La señorita Marple se levantó al instante, con el chal sobre los hombros. La segunda conmoción del día había conmocionado al pueblo hasta sus cimientos, pero para ella había agudizado la verdad. El chico estaba vivo, el alguacil silenciado, y la presa se había revelado como el centro del misterio. Y ella sabía, con la tranquila certeza que la había guiado a través de tantas redes enredadas, que el siguiente movimiento traería la verdad peligrosamente cerca de la superficie. Al día siguiente del ataque del alguacil, Little Bramwell parecía contener la respiración. Las tiendas abrieron hasta tarde, las puertas permanecieron cerradas, y los saludos alegres habituales en la calle mayor dieron paso a miradas cautelosas y susurros. El niño desaparecido, el desconocido muerto, el maletín robado y ahora el asalto a su alguacil. Cada hilo se apretaba hasta convertirse en un nudo que oprimía con fuerza al pueblo. Sin embargo, la señorita Marple había tomado una decisión discreta. El tiempo de observar desde las esquinas estaba llegando a su fin. Era hora de reunir a los jugadores y ver quiénes se derrumbaban bajo la presión. Empezó con el vicario, encontrándose con él en su estudio. Su rostro bondadoso reflejaba la preocupación por Timothy. «¿Qué se puede hacer, señorita Marple? El chico está ahí fuera, escondido, y temo por su vida». La señorita Marple apoyó suavemente una mano en el escritorio. «Debemos reunirlos, vicario, a los que están en el meollo de este asunto, el señor Ingram, el joven Timothy cuando pueda ser convocado, y a los demás que han mostrado demasiado interés en lo ajeno. Es en estas reuniones donde la verdad a menudo se delata». Por la tarde, su plan ya estaba en marcha. Eligieron el salón del vicario por su tamaño y formalidad, un lugar donde los nervios se crisparon ante la mirada de miradas conocidas. La señora Larkin se inquietó por la disposición de las sillas, pero la señorita Marple le aseguró con amabilidad que la comodidad no era la prioridad. El primero en llegar fue Charles Ingram. Entró con rígida cortesía, con el abrigo impecable y un porte sereno pero tenso. Su mirada recorrió rápidamente la sala, midiendo y sopesando. Poco después, el vicario en persona trajo a Timothy Harris. El chico parecía pálido y conmocionado, pero ileso. Evitaba mirar a nadie a los ojos, apretando con fuerza la gorra. La señorita Marple lo recibió con una sonrisa tan dulce como una mañana de verano. «Estás a salvo, Timothy. Eso es lo importante». El señor Hodge, el posadero, llegó después, con aspecto nervioso, seguido por la señora Price, el ama de llaves, retorciéndose las manos como si no quisiera participar en semejante asunto. Incluso la señora Carter se abrió paso,
declarando que tenía derecho a escuchar la verdad, ya que todo el pueblo había sufrido el alboroto. La señorita Marple permitió su presencia con un leve brillo en los ojos. Al fin y al cabo, los chismes tenían su utilidad. Cuando todos estuvieron reunidos, el vicario carraspeó, pero la señorita Marple levantó la mano con suavidad. «Si me lo permite, vicario, creo que es mejor hablar claro. Ya se ha ocultado demasiado en susurros». La habitación quedó en silencio. El fuego crepitaba y afuera la campana del pueblo dio la hora. La señorita Marple empezó con voz firme. «Un desconocido murió en nuestro camino, aferrado a un astrolabio. No era un ladrón común, sino un hombre enredado en asuntos que trascienden nuestro pueblo. Le robaron la maleta, la rompieron y la arrojaron a la balsa del molino. Las iniciales del cierre indicaban que había uno de nosotros. Y entonces, cuando nuestro agente se acercó demasiado a la verdad, fue abatido en la cantera. Todas las miradas se volvieron hacia Charles Ingram. Su rostro se tensó, aunque no dijo nada. La mirada de la señorita Marple se desplazó lentamente hacia Timothy. Y, sin embargo, en el centro de todo esto estás tú, mi querido muchacho. Prometiste silencio, aunque no comprendiste del todo lo que prometías. Esa promesa te puso en grave peligro. A Timothy le temblaban los labios. Me dijo que mirara, nada más. Me dijo que no se lo dijera a nadie. Creí que estaba ayudando. La señora Larkin se inclinó hacia adelante, horrorizada. ¿Ayudando a quién, Timothy? ¿Quién te dijo tal cosa? El chico miró rápidamente a Ingram y luego a otro lado. No a él, al otro, al hombre que murió. Un murmullo recorrió la habitación. La señorita Marple inclinó la cabeza. En efecto, el muerto te obligó a cumplir su secreto, pero no era el único interesado en ese astrolabio. Otros también vinieron a buscarlo, y uno de ellos sigue aquí, entre nosotros. Dejó que las palabras flotaran en el aire, permitiendo que cada persona se moviera incómodamente bajo ellas. Las manos de la señora Price se retorcían en su regazo. El señor Hodge se secaba la frente y los ojos de Charles Ingram se entrecerraban peligrosamente. Timothy susurró, casi demasiado bajo para oírlo. «Lo vi junto a la cantera». La señorita Marple se inclinó hacia adelante con expresión amable. «Sí, Timothy, y pronto todos veremos claramente quién fue, porque las mentiras, como las huellas, no pueden ocultarse para siempre». La sala contuvo la respiración. La reunión había comenzado, y bajo la serena serenidad de la anciana tejiendo, la trampa se cerraba poco a poco. Afuera, la campana de la iglesia volvió a sonar, y las sombras en la habitación se intensificaron. La verdad estaba cerca, aunque aún no se había dicho. Un paso más, y la máscara se caería. En el salón de la vicaría reinaba un silencio tan denso como las nubes húmedas que se cernían sobre Little Bramwell. Los aldeanos y los visitantes permanecían sentados, inquietos, con la mirada fija en la señorita Marple. Ella, con su habitual calma, se ajustó el bolso de punto y empezó a hablar. «Verás, querida», dijo, con dulzura, «la muerte del desconocido no fue un accidente de coche. Su mano ya estaba rígida cuando encontraron el cuerpo. Ya había muerto antes del accidente. Alguien lo colocó allí, esperando que la escena pasara por un desafortunado percance. Se oyeron jadeos por toda la sala. La señora Carter se aferró a su chal y la señora Price parecía a punto de desmayarse. Sin embargo, el rostro de Charles Ingram permaneció cautelosamente controlado. La señorita Marple continuó, con tono familiar, como si no hablara de nada más urgente que el tiempo. El desconocido, que se hacía llamar Jameson, no era ningún ladrón. Era, de hecho, una especie de mensajero que llevaba el astrolabio como parte de una colección privada. Se confesó con Timothy, pidiéndole únicamente que vigilara y prometiera silencio.
Era una tontería atar a un niño con el secreto de un hombre, pero la desesperación vuelve a la gente descuidada. Timothy, pálido y tembloroso, susurró y dijo que era importante, que debía mantenerse a salvo. La señorita Marple asintió amablemente, y así fue, porque el astrolabio no era un simple adorno. Era una rara pieza dorada del siglo XVII, parte de un conjunto largamente disputado entre coleccionistas. En resumen, valía la pena matar por él. Su mirada se dirigió lentamente a Charles Ingram. ¿Y usted, señor? Ingram era quien más la deseaba. Las iniciales del cierre de la maleta coincidían con su nombre. Llegó a la posada con el pretexto de negocios, pero se quedó después de que el desconocido se fuera. Tomó la maleta, la abrió, y al darse cuenta de que Timothy había visto demasiado, intentó atemorizarla para que guardara silencio. Ingram apretó la mandíbula. «Esto es absurdo. El chico está asustado y equivocado. No tienes pruebas». La expresión de la señorita Marple permaneció afable. «Pero yo sí». Regresó al estanque del molino por la noche. Sus botas dejaron marcas distintivas en el barro. Se le cayó la pequeña llave de latón que ahora conservo. Y lo vio, señor Ingram, aunque el propio Timothy, quien lo observaba desde los árboles, no lo supo. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Ingram se incorporó a medias, con el rostro endurecido. «El astrolabio era mío por derecho. Ese hombre me lo robó. Solo pretendía reclamar lo que me pertenecía». La voz de la señorita Marple no tembló. «Entonces, ¿por qué abatir al agente Simmons? Se topó contigo en la cantera. Pensabas que podría haber visto lo que intentabas ocultar, así que lo silenciaste con una piedra. Afortunadamente, vive y testificará». Durante un largo instante nadie se movió. El fuego creaba en la chimenea y afuera, el viento sacudía las ventanas. Entonces Ingram se recostó en su silla, perdiendo la compostura. «Era un ladrón», murmuró. «No tenía derecho. No podía dejarlo escapar». El rostro del vicario estaba serio. La señora Larkin lloró en silencio. Timothy, aferrándose a su birrete, dejó escapar un suspiro tembloroso. La señorita Marple recogió su labor con calma. «Verá, nunca se trata solo de objetos, por valiosos que sean. Se trata de la codicia, de los extremos desesperados que la gente hace por poseer, y la codicia, he observado, es mucho más peligrosa en los abrigos de los caballeros que en los harapos de los mendigos». El agente, aunque aún débil por la herida, fue llevado esa misma noche. Confirmó las huellas en la cantera y el golpe que había sufrido. Para entonces, Charles Ingram ya no oponía resistencia. Había perdido las fuerzas para luchar. Se lo llevaron, y el pueblo, poco a poco, recuperó el aliento. En los días siguientes, la vida en Little Bramwell comenzó a recuperarse lentamente. La posada volvió a llenarse de charlas cotidianas. La esposa del vicario cuidaba sus rosas y la señora Carter volvió a centrar sus chismes en los pequeños escándalos de la colada y el reparto de pan. Sin embargo, bajo la superficie persistía una leve inquietud, como si el pueblo hubiera vislumbrado demasiado de cerca las sombras más oscuras del deseo humano. La señorita Marple, sin embargo, volvió a su tranquila rutina. Una tarde, sentada junto a la ventana de su jardín, tejiendo a mano, reflexiona con su habitual dulzura. «La naturaleza humana», murmuró en voz baja, «es prácticamente igual en todas partes. Codicia, miedo, secretismo, solo cambian los detalles. Hay que buscar en los detalles pequeños, los retales de lana, las marcas en un broche. Ahí es donde se esconde la verdad». Dejó las agujas y contempló la luz del atardecer que caía sobre la plaza del pueblo. La campana de la iglesia dio la hora, firme y familiar. La vida seguía. Y sin embargo, en la tranquilidad de su casa, la señorita Marple se permitió una última reflexión.
En cada pueblo, bajo las cortinas de encaje y los cuidados jardines, se escondían secretos esperando ser descubiertos, y a veces brillaban tan peligrosamente como un astrolabio dorado.